forma ahí extraña, por ejemplo, de que tenías que estar del lado correcto de la pantalla para poderlo ver bien, tienes que verla de frente, en fin, ¿no? Entonces, obviamente por eso salieron del mercado este tipo de pantallas, ¿no? Las pantallas de plasma. Entonces, este es un ejemplo de todos los demás que hay, ¿no? De todos los demás estados de la materia. Está el otro que es el estado gel, por ejemplo, ¿no? Que ya lo vemos ahora con la pandemia, hemos usado más gel que en toda la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es otro estado de la materia que no sabes si es líquido, no sabes si es sólido, no sabes qué es, ¿no? Muy bien. Y luego entonces, ya tomando en cuenta esto, pues sí, ya vamos un poco hacia la parte interna, ¿no? Entonces, una de las cosas internas que pasa es que hay que aprender a diferenciar entre elementos ¿sí? y compuestos. O también esa es otra pregunta de examen. Entonces, cuando hablamos de un elemento, estamos hablando de el elemento en su estado puro. Por ejemplo, aquí hidrógeno, aquí dos de hidrógeno, dos de oxígeno, dos de nitrógeno y cloro, pero son los mismos, ajá, y en este caso, sí pueden estar unidos, pero cada uno tiene su propia composición y su propia estructura y todo este asunto, pero son de la misma, ¿no? Oxígeno y oxígeno, es decir, este es un elemento. Pero cuando ya hablamos, en este caso, de compuestos, es cuando ya están combinados con otro. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, el óxido de nitrógeno, entonces tenemos aquí, en este caso, un óxido con un metal, en este caso el agua, ¿no? H2O, ¿no? Aquí está el dióxido de nitrógeno, aquí está el nitrógeno, y aquí está, en este caso, el oxígeno, o aquí el dióxido de carbono, se llama dio, pues porque son dos en este caso y uno de carbono, ¿no? Entonces, estos son los compuestos, ajá, cuando ya son una combinación, y en este caso estos son los elementos, ¿no? Cuando solamente es uno. Y entonces, ojo, porque en tu examen sí te llegan a preguntar mucho esto, sí es una pregunta muy recurrente la diferencia entre eso. Pero también la pregunta va en este sentido, en esto, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener mezclas, ajá, por un lado, ajá, mezclas, y por otro lado vamos a también tener compuestos. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos, entre las mezclas sí y los compuestos? Esa es una diferencia, en este caso, muy simple, muy leve. Que las mezclas, en este caso, son de corte físico. Ajá. Es decir, son combinaciones, pero a nivel físico. Pero los compuestos son, en este caso, combinaciones en el orden químico. ¿No? Entonces, por ejemplo, las mezclas, yo puedo poner, digamos, una mezcla sería café con leche, ¿no? Entonces, cada uno conserva sus propias propiedades y los podemos separar, ¿no? O otra mezcla sería, no sé, azúcar y sal, ¿no? Tú en un recipiente pones azúcar y sal y eso es una mezcla, lo estás combinando. Sin embargo, si te fijas ahí, o sea, al combinarse, no se están uniendo y cada uno de los elementos conserva sus propias características, ¿no? O sea, no se combinan, cada una conserva. Entonces, por ejemplo, agua con sal, ¿no? Piedras con canicas, o sea, las podemos separar de manera, en este caso, muy básica y no se combina. Pero un compuesto ya es una composición, en este caso, química, como el agua, ¿no? Entonces aquí para separar el agua necesitamos, por ejemplo, tener todo un proceso físico o químico como la electrólisis, ¿no? Que nos ayuda a separar por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. Entonces, esto sería otro. Entonces, ahora, entre las mezclas, nosotros podemos tener dos tipos de mezclas. Y esto es muy sencillo porque esto se va a ir un poco en el color, ¿no? Por ejemplo, tenemos las homogéneas, ¿no? Las mezclas cuando son homogéneas, esta es la clave, ¿no? Tienen el mismo color.
Por ejemplo, tú pones café con leche y todo queda de un solo color, queda así como cafecito bajo, ¿no? En este caso, entonces quedan ahí disueltas. O azúcar disuelta en agua, el azúcar se transparenta, se vuelve ahí y queda de la misma. Pero cuando es heterogénea, ¿no? Obviamente se vuelven de diferentes colores, es decir, tienen propiedades diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, canicas, ajá, y piedras. Y aunque las dos fueran circulares, en este caso, aunque las dos tuvieran la misma forma, pero podemos distinguir muy bien entre las canicas, que son de vidrio, y las piedras, ¿no? Que es mineral. Entonces, pues, se pueden combinar. O tener una mezcla, no sé, si tú pones brillantina, ¿no? Un lote de brillantina, lo pones con agua, entonces pues vamos a seguir viendo la brillantina, ¿no? Es decir, no pasa absolutamente desapercibido. Entonces, las homogéneas son del mismo color, ¿no? Y las heterogéneas no, son de diferente tonalidad. Y podemos distinguir los elementos o los compuestos en los que se están mezclando, ¿no? Ahora, aquí ya nada más tenemos una diferencia, aquí las diferencias entre mezclas y compuestos. Entonces, por ejemplo, aquí la mezcla, pues obviamente está formado por elementos, ¿no? Se separan por métodos físicos, es decir, podemos quitarlas de una manera muy fácil. Por ejemplo, separar agua de sal, pues tú pones el agua que se evapore en el sol y al final va a quedar un sedimento de sal, ¿no? O sea, es muy sencillo. No hay reacciones químicas, o sea, no hay un tipo de reacción y en este caso pueden tener puntos de fusión, de ebullición o fusión, es decir, que hiervan o que se derritan, ¿no? Muy diferentes, ¿no? En este caso, uno puede derretirse primero, el otro después, cuando están combinados. Y en este caso, los compuestos, no. Ahí sí, en este caso, pueden estar formados por dos. En este caso aquí son por métodos químicos, por ejemplo, aquí sería como un poco quitar la combinación, por ejemplo, de separar el agua, ¿no? O separar el ácido sulfúrico. Cuando se juntan, van a producir una reacción química que puede ser de calor, puede ser que saque calor o que absorba calor, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Se absorbe o, en este caso, genera calor. Exotérmicas o se llaman las reacciones. Y obviamente al estarse compuestos, pues van a tener similitudes. Es decir, si tú pones una mezcla a un compuesto, perdón, a congelarse, pues obviamente se van a congelar al mismo tiempo los elementos, no como acá, ¿no? Que pueden ser separados uno y otro. Y acá sus propiedades son diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, el óxido de oro tiene una composición muy diferente al oxígeno y al oro, es decir, tiene sus propias características, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí la parte de esto de los átomos o cómo se está componiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos bien importante, ¿no? Que este es un modelo muy básico, muy básico. Y tenemos que los electrones, en este caso, son de carga negativa, los neutrones son de carga, en este caso, neutra, así los ponemos, y los protones son de carga positiva, ¿no? Entonces tenemos estos. Esto es lo básico. Y esta es otra pregunta de examen. ¿Cuál es, en este caso, la cuestión? Son los tipos de modelos que nosotros manejamos. Entonces, los primeros personas que empezaron a hablar del átomo fueron los griegos, los filósofos griegos incluso. Entonces ellos estaban haciendo modelos, pensaban que todas las cosas podían ser de átomos, pero no los veían como nosotros. Cuando hablaban de átomos, hablaban de personas o haz de cuenta que pensaban que por ejemplo, una persona se componía a su vez de millones y millones de otras personitas iguales a él, ¿no? Entonces es como muy loco. O que era como una especie de aire o no sé, algo tenían una idea, ¿no?
pero no lo veían como nosotros ahora. Y también con todos los avances de la ciencia y todo, pues nunca nadie ha visto un átomo, ¿no? Es decir, no hay digamos, un microscopio lo suficientemente poderoso para poderlo ver, ¿no? O sea, no lo hay. Lo que podemos sentir son sus reacciones, pero no podemos verlo. Entonces, un primer modelo que nosotros se construyó en el siglo XIX fue este modelo, ¿no? Este modelo de Thomson, ¿no? Si te fijas, este es el átomo y es muy cercano a lo que sería, es como una bola corpuscular, ¿no? Nada más ahí. Luego, estos son los dos modelos con los cuales vamos a estar trabajando todo el tiempo, que es el modelo de Rutherford, ¿no? Que está dividido en niveles de energía, ¿no? Aquí tenemos estos dos niveles y sobre los niveles tenemos aquí a los electrones girando y acá tenemos a los protones y acá a los neutrones, ¿no? Y luego tenemos el modelo de Bohr. El modelo de Bohr, en este caso, es muy importante porque este nos ayuda a entender otras cosas. Por ejemplo, nos ayuda a entender cómo los electrones, que aquí van girando los electrones, pueden cambiarse de una órbita a otra, ¿no? O sea, pueden cambiar de aquí a acá, en fin, ¿no? Dependiendo de cómo está. Estos son los famosos saltos cuánticos. Cuando salta un electrón de aquí a acá, esto es un salto cuántico, ¿no? Y se va con el modelo de Bohr. Y luego, este modelo, que es un poco más a nivel teórico, es el modelo de Schrödinger, ¿no? Este modelo se ocupa sobre todo para las cuestiones cuánticas, ¿no? Que trata de explicar un poco los movimientos cuánticos de la materia, es decir, cómo se reduce a lo menos, cómo está todo distribuido hacia lo menos, es decir, hacia lo más pequeño. Entonces, ojo, porque estos también luego llegan a venir en tu examen, llegan a venir estas dos, bueno, estos cuatro, y tienes que denominarlos o ponerles, en este caso, su nombre. Entonces, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, ¿no? Que son los básicos. En ese sentido, aquí vamos a empezar a trabajar, vamos a ver mucho, a trabajar con el modelo de Bohr para poder ver las cosas, elementos como como número atómico y número de masa. Entonces, obviamente, estas dos las vamos a ver aquí. Fíjate. Cuando nosotros hablamos de estos dos números, cuando vemos la tabla periódica de los elementos, nos encontramos, por ejemplo, el número, en este caso, número atómico, ajá, el número atómico, y también lo que se llama la masa atómica, ¿no? Tenemos los dos. Entonces, como bien dice aquí, ¿no? Aquí el número atómico, perdón, aquí el número atómico, ajá, y acá la masa atómica. Entonces, cuando hablamos del número atómico, en este caso, hablamos de el número, ojo, muy importante esto, número de protones, ajá, número de protones en el núcleo. Ujú. Cuando hablamos de masa atómica, estamos hablando de la suma, ajá, la suma de protones y la suma de neutrones en el núcleo. Ujú. Eso es muy importante. Entonces, ahora, aquí tenemos algo, aquí me voy a regresar, ¿no? Aquí. Entonces, tengo una cuestión muy importante. La parte de la estructura molecular o de la estructura del átomo es muy simétrica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el núcleo, aquí en el núcleo siempre van a estar los neutrones en este caso y los protones siempre van a estar aquí. Siempre si yo tengo 6 protones voy a tener 6 neutrones, ¿no? Siempre. Por lo tanto, su masa atómica los unimos y van a ser 12. Pero en este caso, y al mismo tiempo que tengo 6, aquí también voy a tener 6 electrones. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, aquí también electrones, ajá, electrones igual a 6, ¿no? Entonces ahí están un poco compuestos. Ahora bien, cómo estos, de repente llegamos a encontrarnos cosas así. Por ejemplo, que si yo tengo aquí número atómico, me dice que es 5, porque aquí me dice que son 10.811. O sea, ¿por qué no es 10?
¿no? ¿Por qué hay esta variación entre 811? Y si ves otros elementos, pues la variación puede ser incluso más grande, puede ser hasta del triple, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque tenemos algo que se llama isótopos, ¿no? Entonces, la cuestión de los isótopos es cuando no están en la misma combinación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se explica esto? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un carbono, ¿no? Que es el carbono 12, digamos que este es el carbono ideal, ¿no? Es decir, es el ideal. ¿Por qué? Porque tiene sus 6 protones, sus 6 neutrones y sus 6 electrones. Es decir, tiene 6, 6, 6 y 6. Pero cuando nosotros construimos un isótopo, en este caso, lo que pasa es que vamos a tener una alteración. Entonces, si te fijas acá, yo tengo 6 protones, en este caso, pero voy a tener y 6 electrones, pero aquí la alteración está en los neutrones. O sea, tengo una alteración, tengo un neutrón de más. Entonces, yo a ese, como me va a dar, en este caso ya no me va a dar 12, 7 y 6 me van a dar 3. Por eso le llamo carbono 3. O luego este es todavía peor, ¿no? Porque este es 14. Es decir, tengo 6 protones y tengo, en este caso, 8. Entonces, 8 y este son 14. Entonces, se vuelve un elemento radioactivo. ¿Por qué? Porque se está alterando. Entonces, esta cuestión de que nos dice, por ejemplo, cuando nosotros lo vemos en la tabla periódica, nosotros en la tabla vemos el elemento que es más abundante en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, en este caso, el carbono 12 es el que aparece en la tabla periódica. Pero, por ejemplo, el carbono 13 aparece solamente 1.10, por lo tanto, ese no. Y el carbono 14 también es más chiquito. Digamos que este es el ideal, pero hay otros que sí están muy alterados y donde podemos tener el isótopo con mayor alteración puede ser el más abundante, ¿no? De la naturaleza. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí una tabla, permíteme, aquí, se fue hasta ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esta tabla. Entonces, vamos a buscar algunos isótopos que son, digamos, que están muy viajados. Entonces, por ejemplo, a ver, deja poner aquí la lupa esta. Ajá. Se pone la lupa. Ujú, ujú. Creo que es acá. No, aquí tenía una forma de lupa. ah, Aquí está, ya la encontré. Aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo este, ¿no? Entonces, si te fijas acá, yo tengo, por ejemplo, este 106, ¿no? Ahí dice 100, aquí en el SG, ¿no? Aquí, ahí yo tengo, deja ponerle aquí el otro marcador. Aquí está, ¿no? Entonces tengo aquí SG, tengo este. Y si me doy cuenta, aquí mi número es 106, pero aquí mi masa atómica es 216. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 106, en este caso, que tengo, es mi masa, yo tendría que, el doble serían, en este caso 106 y 106 serían 212, ¿no? Esa sería mi masa. Pero si te fijas, tengo 266. Entonces, 216 menos 212, ¿cuánto me da? Me da 44, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Cuatro, no, serían 54, ¿no? 54. Ajá, 54. Entonces serían 54 neutrones que tengo de más, ¿no? En este caso. Entonces es muy alto, está muy intenso ahí en este caso. Es un elemento muy radioactivo. Entonces, pero si yo tengo este, por ejemplo, vamos a hacerlo más para abajo, ahora este aquí. A ver, vamos a hacerlo más para abajo. A ver, que se apunte. A ver, por ejemplo, este. Ajá, este es el boro. Aquí vamos a hacerlo con este, ¿no? Por ejemplo, el litio. Entonces, si te fijas aquí el litio, este, ¿no?
El litio tiene 3. Entonces tiene 3 de masa. Y en este caso, de número, perdón, de número atómico. Y tiene 6,941. Entonces, obviamente aquí lo que cuando nosotros hablamos es que tiene 0,941 neutrones de más. Y en este caso estamos hablando de litio. En este caso es un tipo de litio que es el más abundante de la naturaleza. O sea, este litio, ¿no? El litio 6,941. Porque va a haber un litio que sea el litio 6, así, ¿no? Único, así, cerrado, que no haya más, ¿no? Que no avance, nada más. Digamos, pero este es el menos que hay y este, el litio 6,941, es el que más abunda. Entonces puede ser que haya litio 6,900 o litio 6,700 o litio 6,20, ¿no? O 200, en fin. Pero el que más abunda es este. Y por eso queda consignado aquí en la tabla periódica, ¿no? Eso es una de las cuestiones más importantes ahí que de repente se nos va, ¿no? Con la parte de la tabla. Y, bueno, a ver, déjame borrarle aquí. Ajá, aquí, sacarle esto. Aquí. Muy bien. Entonces, ahí se nos va esto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, Alan? ¿Sí te vas acordando de todo esto? Sí, profe. Ya está sencillo, ¿no? Si te fijas, no es tan complicado. Aquí es bastante sencillo, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahorita vamos a regresar a esto. Ahora, ¿cómo se logra hacer esto? ¿Quién logra desarrollar esta cuestión ya para ir terminando? Esta tabla obviamente es un trabajo colectivo, pero al ser un trabajo también colectivo va a tener una precisión, es decir, se va a ir formando a través de los conocimientos de varios, pero el que la va a desarrollar como tal va a ser un ruso llamado Mendeleev, ¿no? Entonces, Mendeleev lo que hace es ver las estructuras, en este caso atómicas de los elementos. Y entonces él se va a dar cuenta de esto, ¿no? Se da cuenta que tiene, por ejemplo, aquí un átomo. Y él agarra y va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Entonces el primer nivel va a decir, aquí solamente le caben dos electrones. Luego acá le caben 8. Acá le caben 18, aquí 32, aquí 18, aquí otra vez 8 y aquí 2, ¿no? Y les pone nombre, ¿no? Entonces este es P, Q, no, es K, pero empieza con K. Ah, bien. Deja borrar aquí. Aquí les voy a poner otra vez esto. Así, ¿no? Así están los niveles. Ajá, y les pone el nombre. Entonces es K, L, M, N, O, P, Q, ¿no? Y entonces cada uno de estos es el máximo nivel de electrones que le caben, ¿no? Entonces, por ejemplo, o también se le conoce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, al nivel 1 o nivel K, solamente le caben 2, ¿no? Como máximo. A este le caben 8, a este le caben 18, 32, 18, 8, 2. Entonces, obviamente tienen diferentes variaciones y él construye entonces la tabla tomando en cuenta eso. Entonces, si te das cuenta, aquí vamos a tener, por ejemplo, como en la tabla, aquí lo vamos a ver. Tiene sus elementos. Creo que es en esta tabla. Sí, sí los tiene ahí. Déjame ver. Déjame ponerle la lupa. Aquí. Ahí está la lupa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos, ¿no? Algunos casos. A ver, la lupa. A ver. Se va la lupa esta. Pues, aquí está. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, hay algunos
que nos damos cuenta que tenemos 7 niveles, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada uno de estos niveles obviamente corresponde a cada uno de los niveles de energía. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno solamente tiene un nivel, ¿no? Los que están en el 2, en este caso, aquí en el nivel 2, pues tienen 2, estos tienen 3, es decir, 3 niveles, este tiene 4 y en fin, ¿no? Y cada uno, dependiendo del tipo de composición, va a tener sus elementos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? Ah, y esto es muy importante. A ver, déjame ponerlo otra vez aquí en la lupa. ¿Qué se fue? Entonces aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos nosotros tomando en cuenta el tipo de elementos. Por ejemplo, vamos a hacer este, que es el 43, ¿no? Tenemos 43, ¿no? Entonces vamos a regresarnos, que es el tecnecio, ¿no? Tecnecio, tecnecio 43. Ujú. Vamos a regresarnos, tecnecio 43. Ujú. Entonces tenemos 43. Tecnecio 43. Entonces, según en esta estructura, ¿cuánto nos quedaría? Entonces aquí le ponemos 2, ¿no? 2 y 8, aquí ya van 10, ¿no? Y luego 18, ¿cuánto sería? ¿No? Serían 18 más 10, serían en este caso 28, ¿no? 28. Nos falta. Y luego aquí 32, aquí le ponemos los demás. Entonces 20, 43, en este caso me faltarían 15, ¿no? Aquí 15. Y entonces así quedaría, ¿no? Entonces en el nivel 2, en el nivel 1, perdón, caben 2, luego le cabrían 8, luego 18 y 4. Por lo tanto, tiene que estar en el cuarto nivel porque solamente está ocupando 4 piezas, ¿no? Entonces, lo revisamos, entonces está de 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos este que tiene 5 porque quizá uno de estos, por su cuestión de, que es lo que vamos a ver mañana, por su valencia de oxidación, en lugar de tener 15 aquí, aquí tuvo 12 y aquí igual tiene 1, ¿no? Y por eso llegó hasta el quinto, ¿no? Pero eso ya depende, esos son como algunos brincos que van dando dependiendo de el tipo de si se oxida, si no se oxida o por qué y todo eso. Es lo que empezaríamos a ver mañana, ¿no? El número de oxidación, valencia y el número de oxidación, que también te lo preguntan mucho en el examen, este tipo de cuestión, ¿no? Muy bien, Alan, ¿cómo viste entonces? ¿Tranqui? Pues está sencillo, profe. Sí, esto no nos vamos a ir con tan complejo. Entonces, hoy vamos a dejarle aquí y mañana te busco otra vez, igual mañana a las 5 para seguirle con esto, ¿no? Para seguirlo con la parte de enlaces, oxidación, número y ir avanzando con esta parte de química, llevándonos un poquito más tranquila con ella, porque es una parte difícil para el examen. Vale, está bien, profe. Órale, entonces nos vemos mañana, te busco a las 5. Dale, profe. Sale, bye Bye. bye.